En primer lugar, recibir esta distinción cuando fue notificado el oficio me llenó de mucho orgullo, pero no especialmente por mi persona, sino en este caso por todos los investigadores que han colaborado con los proyectos que hemos tenido el honor de alguna manera de liderar. Por ejemplo, hablamos de estudiantes que están inmersos en el laboratorio, estudiantes inmersos en trabajo de campo, profesionales acompañándome en el análisis de datos. Eso implica que este honor no es solamente para mi persona, sino es un honor para todos los colegas, tanto ingenieros agrónomos como de otras profesiones, que de una u otra manera apoyaron todos los proyectos de investigación que hasta el momento estamos realizando y seguimos ejecutando. Esto es un tema sumamente importante. Cuando hablamos de investigación científica, estamos hablando de un proceso serio. Es decir, plantearnos cuestionamientos de problemas, de necesidades sentidas a nivel de país o de nivel regional, por un lado. Por el otro también podemos acompañarlo de investigación previa, que en algunos casos nosotros le llamamos investigación básica. En ese sentido, la investigación científica implica entonces llevar un proceso ordenado, metódico, disciplinado, en donde estemos claros de todas las variables que vamos a evaluar y, por supuesto, de una manera responsable. Una pregunta muy interesante, y eso me remonta a mi época estudiantil. Estaba yo en la fase final de mis estudios en la Facultad de Agronomía cuando una de las preguntas que me hice fue, recuerdo, ¿hacia dónde debo orientar mi formación? Y pensé que en Guatemala, precisamente la parte de investigación, ciencia y tecnología, en ese entonces estaba muy limitada y que hacía falta recurso humano en esa dirección. De tal manera que inicié en principio como estudiante haciendo una investigación sobre el estudio de poblaciones de maíz y hacer un análisis de cómo podrían estos materiales que en principio eran criollos tratar de incrementar alguna de las características favorables, por ejemplo, el rendimiento. Eso fue como estudiante, pero ya como profesional recuerdo que estando en el Centro Universitario del Norte, Cobán Alta Verapaz, a mis 23 años, ya como parte del staff de este centro universitario, precisamente le planteé a los compañeros la necesidad de empezar a generar algo más que docencia, y uno de esos elementos era investigación. Y recuerdo que fue uno de los primeros trabajos en el centro universitario, y yo lo denominé análisis de la variabilidad genética de materiales criollos de las verapaces. Ese fue el primer trabajo y el que abrió el espacio para decir, esta va a ser mi línea de acción de ahora en adelante, combinado con ciencia, tecnología e innovación. Quizá debemos partir de un elemento base. Cuando nosotros hacemos investigación o nos planteamos problemas a resolver, debemos hacerlo en función de las necesidades del país y de las también necesidades a nivel de la población y de nuestra gente.
En este caso, obviamente el corredor seco es uno de los sectores a nivel nacional más afectado por muchos elementos que para nosotros son prioritarios, pero que de alguna manera también afectan a todo el país. Estos elementos son cambio climático, seguridad alimentaria, desarrollo rural y medio ambiente. En ese contexto, notamos que precisamente el corredor seco es uno de los más afectados por estos 4 factores. Particularmente en el cambio climático, la presencia de sequía que afecta a los cultivos, en función de seguridad alimentaria, los procesos realmente difíciles de desnutrición que atraviesa este sector humano en esa zona, y también desde el punto de vista de desarrollo rural es una de las zonas más marginadas. Comentaba que en el componente de medio ambiente, el corredor seco ha sido de los más afectados por muchos factores, pero particularmente el uso excesivo de agroquímicos en los cultivos, el uso excesivo de materiales no degradables, por ejemplo plásticos, y eso se refleja no solo en la población, sino también en la región en cuanto a la parte ambiental. Por ejemplo, ustedes pueden notar toda la contaminación que ha sufrido el río, en este caso Motagua, por ejemplo. Muy bien, dentro de ese orden de ideas entonces nos planteamos, ¿cómo nosotros podemos contribuir desde el punto de vista de las técnicas y la investigación que realizamos aquí en la Universidad de San Carlos? Entonces nos planteamos, ¿es posible que nosotros como universidad, a través de técnicas de laboratorio y técnicas convencionales en campo, podamos combinarlas y generar materiales o variedades que sean tolerantes a la sequía y que al mismo tiempo puedan tener un rendimiento que permita a los agricultores tener la suficiente cosecha para subsanar sus propias necesidades alimenticias y al mismo tiempo ser un sector que le pueda generar dividendos para otras necesidades que ellos tienen propiamente como familia. Entonces, básicamente, combinamos en primera instancia en el laboratorio lo que nosotros le llamamos un screening de materiales, de cuál era su composición genética. Luego, a nivel de campo, establecemos estos materiales, vemos su comportamiento y asociamos entre ambas técnicas cuáles son los materiales que muestran resistencia a sequía, pero que al mismo tiempo presentan un buen carácter agronómico. Por ejemplo, un alto rendimiento en grano. Si nosotros logramos esa combinación, entonces estamos cumpliendo una de las necesidades de ese sector, del sector productivo, particularmente los pequeños y medianos agricultores. ¿Qué implica esto? Ellos van a obtener materiales que van a ser tolerantes a sequía, es decir, si por cualquier eventualidad el nivel de agua no es el adecuado, estos materiales se desarrollan igualmente bien. Y por otra parte hemos seleccionado materiales que además de tolerancia a sequía muestran buen comportamiento. Entonces el rendimiento va a ser mayor y eso obviamente va a generar un mejor ingreso y una mayor cantidad del producto disponible para su alimentación. Por supuesto, esto particularmente está dirigido a la parte y región del altiplano. O sea, observen cómo nosotros nuestras investigaciones las vamos orientando a diferentes zonas del país. Y después le voy a comentar otro también componente importante. Analicen esto.
Para el altiplano trabajamos papa. ¿Por qué? Porque es uno de los cultivos más importantes, primero como alimentación para los habitantes de esa zona. Y segundo, también uno de los productos que les genera más dividendos, porque no solo ya se produce para consumo humano, sino también los agricultores han logrado, a través de mejores variedades, incorporarlos en la parte de agroindustria. Es decir, lo que nosotros normalmente conocemos como papalinas y otro tipo de producto agroindustrial. Entonces nos preguntamos, ¿cómo nosotros podemos mejorar esa capacidad de los pequeños agricultores para tener más alimento y a la vez más producto que puedan ofrecer a estas empresas que le compran obviamente su cosecha? ¿En qué consistió entonces el proyecto? Nosotros usamos una técnica de laboratorio que se denomina sistemas de inmersión temporal. Y aquí está lo novedoso. Normalmente, para producir semilla o producir plántulas que permitan posteriormente establecerse en campo, lo normal es que se agarran los tubérculos de la papa, de la planta, y luego se pasan a campo. Este proceso es de alguna manera un poco más tardado, y lo más importante es que normalmente va acompañado de aspectos de enfermedades o de plagas. Entonces fíjense bien, ahí está la diferencia. Nosotros, a través de las técnicas de laboratorio, en principio estamos produciendo un tipo de tubérculo libre de enfermedades y plagas. Ese es el primer beneficio clave en lo que estamos conversando. Pero por otro lado también nos permite producir miles y miles de microtubérculos. O sea, nos permite multiplicar de una manera masiva la cantidad de semilla, valga el término semilla porque son tubérculos que vamos a utilizar para siembra. Entonces, ahí están los dos aspectos fundamentales de este proyecto. Es otra pregunta interesante. Quisiera mencionar previamente, para que ustedes vean la secuencia de todo lo que de alguna manera hemos hecho, también paralelamente a la región del altiplano, a la región del corredor seco, nos orientamos a la zona norte, las Verapaces y Petén, en donde hay un problema sentido de enfermedades, también por efecto de cambio climático, pero en el sentido inverso. Aquí no es sequía, sino aquí es exceso de humedad. El exceso de humedad normalmente propicia que la planta de alguna manera crea un ambiente favorable para la presencia de hongos, y esto reduce drásticamente los rendimientos de la planta, inclusive hasta un 100% de pérdida. Les comentaba de la importancia de orientar la investigación realmente en función de las necesidades sentidas a través de todo el país, y son diferentes. Les comentaba que en este caso en las Verapaces el problema del cambio climático es el exceso de humedad, y el exceso de humedad en las plantas provee un ambiente, un microclima propicio para el desarrollo de enfermedades. Entonces, nosotros estamos utilizando una combinación de técnicas de laboratorio con técnicas de campo, tratando de encontrar materiales, es decir, variedades, en este caso en granos básicos, que sean resistentes en este caso a enfermedades, pero que al mismo tiempo también tengan un buen comportamiento agronómico. Y eso permite, por supuesto, superar el problema del exceso de humedad. Entonces estamos atacando seguridad alimentaria, estamos atacando los efectos del cambio climático, y estamos también de alguna manera coadyuvando al desarrollo rural y
dicho de otra manera, también estamos ayudando a preservar el medio ambiente. O sea, vean cómo un tipo de investigación puede estar enfocado en temas que son de sumo interés a nivel nacional. Sí, esa es una coyuntura que también yo agradezco a la Universidad de San Carlos de Guatemala. A través de la universidad, en procesos competitivos, tuve la oportunidad de obtener una beca Fulbright para realizar una maestría en los Estados Unidos. Luego, también a través de un proceso competitivo, tuve la oportunidad a través de la Comisión de Ciencia y Tecnología obtener una beca para estudios de doctorado en Inglaterra y finalmente a través de Fulbright una oportunidad para hacer estudios de postdoctorado en Estados Unidos en la Universidad de Cornell. ¿Qué implica esto? Que me permitió realizar investigaciones de incidencia en Guatemala, pero trabajando en laboratorios y equipo de última generación en estos países. Por ejemplo, en el estudio de maestría tuve la oportunidad de trabajar en cultivos hortícolas utilizando mejoramiento convencional y técnicas de laboratorio, particularmente técnicas de citogenética para tratar de ver qué segmentos genéticos en la parte de los cromosomas en algunos cultivos se relacionaban con el incremento del rendimiento. Así también, estando en Inglaterra, tuve la oportunidad de conocer las últimas técnicas, o yo le llamaría tecnología de última generación, para el mejoramiento genético del cultivo del café. Ahí se me dio la oportunidad de conocer técnicas sobre cultivo de células y tejidos, bioreactores, técnicas moleculares y también trabajo de campo en distintos países como Kenia, Costa Rica, Brasil y Portugal, además de Guatemala, entre otros. Entonces, todos esos elementos, todas esas experiencias que, reitero, se deben gracias a la oportunidad de haberme formado en la Universidad de San Carlos, nos permitió entonces al regresar utilizar todo ese bagaje académico y científico para aplicarlo a la investigación, a la ciencia y la tecnología en Guatemala. Pero reitero, realmente que tuviese una incidencia y un impacto en la población y también en el país a nivel de desarrollo. Esa es una pregunta también interesante. Los cambios, y esto aplica a todos, los cambios no solamente dependen de las instituciones, dependen de las personas. Cuando yo era estudiante, mi actividad de investigación se circunscribía a temas de campo, es decir, tratar de escoger materiales de los que veíamos, luego hacer algunas cruzas, ver qué materiales mostraban posiblemente un comportamiento promisorio y nuevamente los establecíamos en campo. Sigue siendo valioso, sigue siendo medular. Esto es lo que nosotros conocemos como genética clásica o mejoramiento convencional. Muy bien, desde mi época estudiantil. Ahora, a través del proceso yo pude conocer tecnología de última generación y es esa tecnología la que utilizo ahora. En ese sentido hay algo que quiero hacer énfasis. Por ejemplo, en mi caso recuerdo como estudiante yo traté de aprender, o sea, no había realmente una iniciativa de profesores o de unidades académicas orientada a esto. Cuando vine, ese fue uno de los factores que para mí era fundamental. O sea, no solo aplicar las investigaciones, y escúchese bien, yo me gustaría que eso fuese una política ya y una acción formal de la USAC. Como profesor y en estas investigaciones,
¿qué hacíamos? Yo llamaba a los estudiantes y los mejores estudiantes, les digo, trataba de escoger los mejores estudiantes, se incorporan a nuestros proyectos y en el desarrollo de los proyectos, yo les digo, ustedes se tienen que actualizar y estar al día con lo que estamos haciendo. Entonces, por ejemplo, yo tenía la oportunidad como profesor, no como autoridad ni comunidad académica, de enviarlos a Chile, a Cuba, a México, entre otros. Pero la idea era que se formaran y retroalimentaran los proyectos. Entonces, las diferencias desde mi tiempo de estudiante a la forma en que se hace ahora es bastante marcada. Pero reitero, debido a la iniciativa de profesores y de grupos interdisciplinarios de investigación. Lo que es importante ahora es que esa sea una política de la universidad. Y ojalá, y yo espero, y ese es el propósito de la actual administración, que esto pueda cristalizarse. Eso es importante, eso lo dando el qué hacer que se realiza y el contacto en las clases a través de la interrelación profesor-estudiante en la dinámica docente. Usted observa el comportamiento de los estudiantes y eso se manifiesta en el comportamiento en el curso. ¿Y qué elementos tomo yo cuando los estoy evaluando? No para que ganen con 60, 70 o 100 puntos, no, sino para ver el valor que van a tener como profesionales. Entonces yo observo, para fines de investigación, nos interesa que sean personas curiosas, que cuestionen, que se pregunten, ¿nos está diciendo realmente lo correcto o hay algo más que puede hacerse? Entonces, esos dos aspectos son fundamentales, curiosidad y cuestionarse todo el tiempo, que se pueden hacer cosas diferentes. Y luego, por supuesto, acompañado a estos dos factores, para mí, fundamentales en la investigación, debe haber cierto tipo de valores, responsabilidad, dedicación, disciplina y compromiso con su quehacer y con la carrera profesional que han desarrollado. Y que al final no pierdan de vista que nuestra alma mater no solo debe ser para que, obviamente es positivo, tengan un mejor nivel de vida y puedan obviamente pues, tener acceso a otro tipo de circunstancias sociales, pero que ante todo su quehacer puede reflejarse en un beneficio para la población y la sociedad guatemalteca. Ese es un tema muy importante y para ello debemos empezar desde nuestros chicos en la primaria. En la primaria debe haber de alguna manera en el currículum, un mecanismo de que los niños empiecen a trabajar en estos detalles. Preguntarse, como repito, cuestionar, ser curiosos, con experimentos sencillos propios de nivel primario. Después debe también consolidarse en la secundaria y finalmente llegar al punto de total realización a nivel universitario en sus distintos niveles, licenciatura, maestría y doctorado. Pero además de eso, también es importante que las unidades académicas, que las universidades traten de promover y popularizar este tipo de actividades a toda la población en el país, a través de seminarios, charlas, eventos, etcétera. Pero sí es importante que la población conozca el valor, no solo de la investigación, sino la investigación es una parte de, sino esto lo debemos incorporar a algo que al final implica desarrollo para el país, que es lo que conocemos como ciencia, tecnología e innovación. Por supuesto, por ejemplo, es que acá es importantísimo, y recuerden, es decir, que el que va a ser maestro debe estar consciente de su papel, y hablo de maestro a todo nivel, pero en el caso universitario,
¿Cómo me voy a acercar yo a un aula a dar clases si yo no estoy convencido de mi papel como profesor? Como yo le digo a los compañeros, cuestionen, pregúntense y hablen. No hay ningún elemento que nos separe. Esta es una conversación horizontal en donde obviamente el profesor es un facilitador, un coordinador, pero que además debe tener también un proceso formativo para los estudiantes. Pero para ello es fundamental que el profesor tenga esa experiencia, que permita retroalimentar sus actividades docentes. Y eso es lo que yo apliqué en mi vida como profesor, porque para mí no tenía sentido, se los digo con toda honestidad, no tenía sentido tomar un libro y ponerme a leer y a leer, tomar nota y luego agarrar el libro y llegar a mi clase y bueno, vamos a ver este tema. No, por supuesto que es importante, es el principio, pero qué mejor si el profesor llega con experiencias y que éstas puedan retroalimentar su docencia. Entonces, para mí sí es un honor, es un orgullo que en las actividades que hacemos con los estudiantes lo aplicamos de esa manera. Todo lo que hacemos en investigación, todo lo que hacemos en campo, en laboratorio, lo retroalimentamos y lo trasladamos a nuestros estudiantes. Y eso los hace sentir a ellos también mucho más cómodos, más completos, con más confianza y con más identificación con el profesor. Es un proceso muy interesante y que de hecho ya lo estamos aplicando. Pero no solo en cooperación, en este caso como esta oficina, sino, vean, a los entes cooperantes, digamos Europa, Estados Unidos, algunos países en Latinoamérica, les interesa apoyar a países en vías de desarrollo en investigación, ciencia, tecnología e innovación. Pero estos países esperan que, en este caso, los que pretenden que se les apoye, no solo pedir, no, sino el punto aquí importante es que nosotros trabajemos con propuestas, con proyectos, y esto permite que los entes cooperantes digan, ah bueno, si hay ideas, si hay propuesta. Y resultados. Y obviamente, ese es el otro tema, que luego de la propuesta, los planteamientos, que eso permita visualizar que habrá resultados. Y ese es digamos, es una secuencia que asegura el éxito, paralelamente con un trabajo multidisciplinario y en equipo. Debemos reconocer que no importa qué tan experto es alguien en un tema, actualmente el éxito depende de la fusión de los niveles de expertaje de una serie de profesionales en un trabajo en equipo. Y en ese sentido quiero reiterar que los entes cooperantes están anuentes, no quizá con la misma solvencia económica de hace 10 años, y eso perdió la universidad. Hace 10, 15 años, si hubiera implementado la política que tenemos ahora, las cosas, siento yo, fuesen diferentes. Pero en todo caso, actualmente es importante esa cooperación, pero no solo con gobiernos, escúchese bien, sino particularmente tener el vínculo con los entes de esos gobiernos, por ejemplo, universidades, centros de investigación. Y les voy a poner mi ejemplo clásico, como profesor, no como coordinador de esta unidad. Como profesor, en mis proyectos, o en nuestros proyectos, mejor dicho, porque somos un equipo multidisciplinario de investigación, tenemos cooperación con Chile, con Argentina, con Cuba, con México, con España, con Estados Unidos, con Inglaterra. Pero, ¿qué base es la que permite esto? Propuestas, proyectos y resultados. Entonces, eso también me gustaría ver aquí en esta unidad, y de hecho ya lo estamos haciendo. Estoy tratando de inculcar este proceso y despertar
la motivación en estas líneas, tanto en el campus universitario central como en los centros universitarios. Y ya hemos obtenido algunos resultados, que no es el tema para platicar acá específicamente, pero si se trabaja en equipo y con compromiso es factible.